noches. Vamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 32. Jeremías capítulo 32, ¿estamos ahí? Solo un amén. Jeremías capítulo 32, versículo 27. Y dice: He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Bendito Dios, bendito Señor. Gracias por este día, Señor, que has hecho, en el cual nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, mi buen Dios. Te pedimos, Padre Celestial, coloques, Señor, y traigas a este lugar de cada iglesia de sana doctrina, poderoso Señor, una unción nueva, una unción fresca, una unción que pudra todo yugo, poderoso Señor. Todo aquello, todo espíritu contrario, todo aquello que no esté alineado a tu mover, a tu fluir, a tu Santo Espíritu, sea consumido, Señor, que todo yugo, Señor, todo lazo del cazador sea desmenuzado, Padre Celestial, para que toda palabra que se imparta, que es tu palabra, poderoso Señor, pueda llegar y quedar clavada y encallada en aquellos corazones, en las mentes y en los espíritus, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Jeremías 32:27 nos dice: He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Este tema tiene como nombre: lo imposible lo hace Dios. Dios hizo estas preguntas en dos diferentes épocas y a dos diferentes personas. Número uno, le hace esta pregunta a Abraham: ¿habrá algo que sea imposible para mí? Abraham, un hombre ya de avanzada edad, casado con Sara. Sara, ya muy entrada en años, y le había hecho promesas a Abraham. Le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del firmamento. Sara, fuera de ser demasiado avanzada en su edad, era como estéril, una mujer estéril. Y otra palabra, en otro tiempo, una palabra hecha para Israel, una nación que disfrutaba de todo el bien de Dios, una nación que era el pueblo adquirido, el pueblo escogido por Dios, pero que no tenía una afinidad o una armonía con Dios. Pero sin embargo Israel sabía que depositaba Dios en ellos un profundo amor, que la había escogido como aquella nación santa, como aquel pueblo adquirido. Pero eso mismo llevó a pensar a Israel que por ese amor que Dios, que Jehová le tenía a ellos, ellos decían: podrán caer muchas naciones en cautiverios, muchos pueblos serán llevados a cautiverio y caerán en oprobio, pero nosotros no, pero como Dios es un Dios de lo imposible, eso se hizo posible, porque Dios dijo que por su desacato, por su desobediencia, los entregaba a una cautividad. Vemos aquí dos circunstancias: Abraham y el pueblo de Israel, que no pensaban que fuera a ocurrir algo que para ellos era algo imposible que sucediera. Abraham, ya casi de 80 años, más de 80 ya pasaba, miraba a su esposa, a Sara. Sabía que Sara era estéril.
Él sabía que era un imposible, tener descendencia. Pero él se acordaba que el Dios de Israel le había dado una palabra, que el Dios de Israel le había dicho que a través de él iba a venir una gran descendencia, y él confió en su palabra. Israel, que cuando quería estar bien con Dios, estaba bien con Dios, pero cuando quería seguir a otros dioses, cuando quería caminar en un caminar totalmente diferente, también lo hacía. Pero, y muchas veces en nuestro diario caminar, podemos pensar o asumir, no, es que Dios, ya por intermedio de su Hijo Jesucristo, ya me dio la salvación. Ya yo puedo caminar con Él y sin Él, que ya tengo la salvación. Eso suponía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo que menos pensaba, lo que le parecía que era difícil, es que algún día ese pueblo, esa nación, fuera a ser llevada a un cautiverio, fuera a vivir una cautividad. Pero Dios, para demostrar que es un Dios que es soberano, que Él tanto las promesas las cumple, como también cuando nos apartamos de Él, cuando dejamos de buscar su rostro, también viene castigo. Y eso es lo que yo les he dicho, que hace falta. Hoy estoy hablando con dos personas, con una persona que me decía que lleva 27 años en el Evangelio, y también estaba hablando con un profeta, mucho después, como 2-3 horas después, en la hora de almuerzo, y los dos casi que se hubieran puesto de acuerdo. Me decían que esta es una época que se debe hablar mucho del infierno. ¿Por qué? Porque en esta época puede ser mucha gente como el pueblo de Israel, que creen que Dios es un Dios de amor. Amén, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Es necesario incomodar el pecado. Es necesario, sí, que si nos apartamos de Dios, apartados de Él, nada podemos hacer. Era algo casi que imposible que viniera otra nación, otra tribu, otro ejército y se llevara a Israel en cautiverio. La pregunta sería, ¿hay algo difícil para Dios? Pues la respuesta sería muy obvia. Por supuesto que no. Esta pregunta revela muchísimo en cuanto a Dios. Esta pregunta, ¿habrá algo difícil para Dios? Y cuando respondemos que no hay nada imposible ni difícil para Dios, eso nos ayuda a entender mucho más el Dios que tenemos. Nos ayuda a darnos cuenta qué respaldo tenemos. Ese Dios poderoso, que para Él no hay absolutamente nada imposible. Y yo, como pastor, como predicador y también como amigo, les diría que esta pregunta se tiene que convertir en un hábito cada madrugada, cuando vamos a la presencia del Señor, cuando ponemos allí nuestras situaciones, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras debilidades, todo. Es bueno decirle al Señor: Dios, pongo esto en tu altar, porque me pregunto, ¿habrá algo difícil para ti? Y como entiendo y comprendo y lo he vivido, que no hay nada imposible para ti, porque tu palabra lo registra, por eso hoy vengo a tu altar a traer estas peticiones, y verás cómo cambian muchas cosas. Cuando pones en el altar, sin ninguna duda, sabiendo y entendiendo que Dios es un Dios que te trae libertad, que te trae liberación, restauración, restitución, que es el Dios de todo lo imposible. Hay problemas que llevamos al altar porque decimos: Dios, se me salió de las manos, Dios, no puedo con esto, Dios, a esto no le veo solución,
Dios, esto solo lo arreglas tú. Haz tu operación extraña sobre esta situación. Cuando le decimos a Él, lo hacemos sentir realmente lo que es Dios. Ahí es donde Dios empieza a orar. Este hábito, hay que decirle, Dios, este hábito que tengo de un ejemplo, una persona que fume, una persona que tome, una persona que mienta, una persona que todavía esté haciendo negocios que no sean muy lícitos. Señor, tú que eres el Dios de lo imposible, ayúdame, Señor, a que este vicio se rompa. Ayúdame, Señor, a quitar de mí este vicio de mentir. Ayúdame, Señor, a quitar de mí esta debilidad. Todo lo que es imposible para nosotros como hombres, para Dios es posible. Debemos de llevarlo al altar. En lo imposible no lo hace el hombre. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. No, es que yo le estoy ayudando a Dios, que mejor dicho, Dios y yo somos un equipo. Amén. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir en nuestras vidas el propósito de Dios. Pero es Dios quien hace lo imposible. Lo posible, orar e interceder, actuar por fe, caminar por fe. Eso es el trabajo que nos toca. Pero lo imposible es lo que le toca a Dios. Lo imposible solo lo ejecuta, solo lo realiza Dios. Por eso, lo difícil, lo imposible, dejémoselo a Dios. Decirle, Señor, esa terrible enfermedad que tengo, o un familiar, Señor, mi tía Pepita le declararon una enfermedad terminal. Es imposible para los médicos sanarla, pero para ti, Señor, como dijo aquel centurión, tan solo di la palabra, una palabra, Dios de los imposibles, y será sanada. El Shaddai es el Dios, ¿todo qué? Dios. Todopoderoso. Decirle, Señor, tú que eres el Shaddai de mi hogar, cambia esta circunstancia, cambia esta situación. Ahí es donde todo empieza a ser cambiado. Pero déjame decirte una gran noticia. Dios actúa personalmente en tu vida y en mi vida. Hay circunstancias, hay situaciones donde Él manda ayuda, Él manda ángeles, donde está la intervención divina del Espíritu Santo de Dios, como lo hay otras, donde Él actúa personalmente en tu vida, brindándote una poderosa ayuda. Escribe allí, ya te lo leo, es algo breve. Génesis 18, Génesis capítulo 18, versículo 14, donde nos devolvemos unos años atrás. Dice Génesis 18, 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, ¿qué? Tendrá un hijo. Era imposible. Sara, ya casi de 90 años, era imposible que tuviera un hijo. Pero mire Dios, la promesa que dice, según el tiempo de la vida, Sara dará un hijo. El tiempo señalado. Para tu imposible, Dios ya tiene un tiempo señalado. Ya hay un tiempo establecido, como dice la palabra Eclesiastés, que hay un tiempo para todo debajo del sol. Hay un tiempo establecido, y establecido no por ti ni por mí. Por más de que queramos, no podemos decir tal día, tal fecha y tal hora voy a obrar este milagro, voy a hacer esto imposible. No, solo Dios. Por eso, como lo dice aquí, el tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Muy especialmente y muy alineadamente escribe ahí también Lucas capítulo 1 versículo 37.
casi situaciones muy similares. Y también empieza diciendo, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque nada hay imposible, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. María, por fe dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando dejamos que Dios actúe conforme a su palabra, algo extraordinario pasa. ¿Qué dice aquí? Y el ángel se fue. Estamos hablando del tiempo determinado, el tiempo de Dios para obrar en tu vida y en mi vida lo imposible, lo que no podemos solucionar por más de que queramos, una intervención divina que solo puede venir de parte de Dios en ese tiempo establecido. Y lo que dice aquí en Lucas capítulo 1, y el ángel se fue. ¿Saben por qué se fue el ángel? Sí, es algo que es fundamentado. Pero ¿qué pasó aquí? Y el ángel se fue. Leámoslo otra vez. Miren la promesa, porque quiero que entiendan algo. Dice, porque nada es imposible para Dios. María, por fe, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una entrega absoluta y total. Podríamos decir que un juego de palabras. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ahora, siempre hay un tiempo determinado, porque ya era el tiempo determinado sobre la vida de María para que viniera la presencia de Dios, lo sobrenatural de Dios, el grabar de Dios, y obrara eso que era imposible. ¿O crees que es posible que una mujer que no ha conocido hombre quede en embarazo? María, la única mujer que ha sido embarazada por el Santo Espíritu de Dios. ¿Era posible? Si antes de eso, escrito está en Isaías capítulo 3, capítulo 4, que habla mucho sobre eso, y un niño os será nacido. Hay mucha palabra escatológica de ese tiempo, mucha palabra mesiánica, de que iba a venir el Mesías, pero no decía con claridad cómo. Si hubiera dicho que sin tener relaciones una mujer iba a quedar embarazada, la gente hubiera dicho, es algo imposible. Y es imposible. Pero como es la intervención divina, te quiero profetizar en esta hora de la noche que lo que has pensado que es imposible que pase, que ocurra, que acontezca en tu vida, es el tiempo que Dios le está diciendo a tu ángel, vete ya, porque es mi tiempo, es el tiempo, es mi kairos, de entrar y hacer lo sobrenatural, lo que tengo que actuar, lo que el hombre no puede hacer, lo que la circunstancia no puede hacer, lo que sencillamente nadie puede hacer, sino solamente yo, Dios, en medio de mi soberanía, es lo que Dios va a empezar a hacer contigo, y va a empezar a hacer conmigo. Eso es lo que Dios tiene determinado para este tiempo. El mejor camino para vencer lo imposible, alguien que me diga cómo se llama. Obediencia. La fe. El mejor camino para vencer lo imposible se llama fe. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:11 escribe. Y volvemos a algo ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 11 nos dice, por la fe, también la misma Sara, siendo ¿qué? Siendo estéril, ¿qué recibió? Poder para concebir. Recibió fuerza. Lo que uno espera que diga la palabra ahí, recibió fertilidad, porque era estéril. Y es lo que uno, en el plano natural,
diría uno, encaja precisamente, que es lo que Dios debió haber dicho. Pero mire, recibió fuerza. Dios, lo primero que te imparte es fuerza para poder llevar a cabo el propósito. Dice, recibió fuerza para concebir. ¿Y concebir qué? Es embarazar del propósito de Dios. Dios está impartiendo fuerza en ti. ¿Para qué? Para que aquello que Dios te ha dado, que se llama propósito, lo puedas llevar a cabo. Puedas llevar a feliz término aquello que Dios ha puesto en tu vida, aquello que Dios te ha entregado y que Él espera que hagas lo posible. Dios hace lo imposible, pero Dios sí espera de ti y de mí que hagamos lo posible. Dios nunca nos va a poner una labor, una tarea que nos quede imposible de hacer, porque Él mismo sabe que Él es el que se encarga de lo imposible y que Él hace lo posible. Dice, y dio a luz aún fuera de qué? Fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién? Era fiel quien lo había prometido. Sin fe, Sara hubiera podido concebir. Sin fe, María hubiera podido concebir. Sin tu fe, si no activas esa fe, si no tienes esa fe verdadera, genuina y real, es muy difícil que tu proyecto se lleve a cabo. Es muy difícil. Puedes orar y orar y orar, pero aquello que esperas en oración, si no activas la fe, es muy difícil que veas lo imposible de Dios en tu vida. Y déjame decir, cuando actúas esa fe, lo sobrenatural de Dios se tiene que volver natural en tu vida. Se tiene que volver natural que aquella persona que los médicos han desahuciado, tú ores y seas salvo. Se tiene que volver natural que aquellas personas por las que has venido orando, doblando rodillas, clamando años y años, otra vez retomes esa oración y en poco tiempo los veas congregándose, los veas postrados a los pies de Cristo. Es lo sobrenatural de Dios lo que se tiene que volver natural. La palabra, lo de Dios, lo habla de una forma sobrenatural o natural. ¿Cómo registra la palabra de Dios todo lo de Él? Todo su mover, todo su fluir de su Hijo. ¿Ah? Busquemos la Biblia donde dice sobrenatural. Natural, porque su poder es natural, sino que para nosotros es sobrenatural. ¿Por qué? Porque va más allá de toda naturaleza. Pero cuando caminamos en fe, todo eso tiene que ser normal. Los hombres, 40 hombres que estuvieron escribiendo la Biblia por un lapso de más de 1000 años, escribieron lo natural de Dios, que nosotros llamamos sobrenatural. Pero nosotros, el plano sobrenatural es lo que tenemos que traer al plano natural. De la dimensión de Dios, en la dimensión donde Dios se mueve, bajarlo a la dimensión donde estamos nosotros, donde nos movemos. Como creyentes, cuando sacamos de nuestro corazón y de nuestra mente toda duda y toda incredulidad, daremos por hecho que también el conformismo y la ansiedad han sido derrotados. Porque muchas veces el conformismo o la ansiedad nos ayuda a tener incredulidad. De esta manera tendremos el camino libre para ejercer o poder ejecutar la fe que cambia circunstancias y vence los imposibles. Dios nos ha llamado a vencer lo imposible. Como Sara, podemos concebir y dar a luz fuera del tiempo de ella, fuera del tiempo de ella, 90 años, y concibió. Nunca, nuestra edad, nunca hay limitante para nosotros como hijos de Dios.
Lo importante es que nunca de lo que queramos hacer sea fuera del tiempo de Dios. Siempre y cuando todo esté dentro del tiempo de Dios, a Dios le va a preocupar tu edad. A Dios le va a preocupar si tienes muchos títulos en la pared o si no tienes ninguno. Si tienes grandes propiedades o no tienes ninguno. Algo de eso podría cambiar la voluntad de Dios. Pero si tienes un corazón contrito y humillado, y si caminas en aquella obediencia que te lleva a la santidad, inmediatamente ya la mano de Dios se está moviendo a favor tuyo. Cuando pensamos, no, Señor, es que estoy fuera del tiempo, y muchas veces nos puede pasar eso. Y hoy, pensando, meditando en eso, yo también decía, hace más o menos 4, 5, 6 años, y yo hacía cuentas, y yo decía, tengo tanta edad, y si me quedan, un ejemplo, poniendo así, tengo tanta edad, y si le pongo 10, 15 años de edad, pues no, ya va a estar mucho más viejito, y no va a poder tener mucho más tiempo para desarrollar el plan de Dios. No importa, así Dios me use un año, me use 10 años, 15 años, el que determina el tiempo es Él. ¿Cuánto tiempo duró Abraham? 120 años. Si no estoy mal, creo que lo llamó a los 80 años. Y mire todo lo que hizo. Y aún, en esos días que estaba pensando en eso, ¿será que cuando alguien me prestó un libro de guerra espiritual de un hombre muy, muy famoso, que él conoció de Dios a los 55 años, y él contaba al final del libro que ha escrito más de 25 libros que han sido bestsellers de guerra espiritual, ha fundado muchísimas iglesias en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Si este hombre hubiera pensado, como también yo una vez pensé, no, Señor, es que estoy fuera de tiempo, es que esto de predicar es solo para los jóvenes, esto de evangelizar es solo para los jóvenes, esto de ganar almas es solo para los jóvenes, ¿qué estaríamos haciendo? Abortando el plan de Dios. Pero por eso Dios ha puesto un diseño, un plan sobre tu vida, y Él lo que quiere es que se cumpla, que se lleve a cabo, que todo aquello que Él ha puesto en ti, como lo dice la palabra en el Salmo 139, todas las cosas que estaban escritas en el libro, y estaban escritas las de quién, las de tu vecino, las de tu amigo, tu compañero de trabajo, tu tía, no, ahí la palabra dice las tuyas, lo que Dios escribió para que se ejecute en el tiempo de Dios, para que se realice en el tiempo de Dios, para que Dios obre lo imposible en el tiempo de Él, no en tu tiempo. No permitas que las circunstancias que lleguen a tu vida, por el motivo que sea, haga tu vida estéril. El enemigo es experto en eso, en cauterizar tus sueños, tus metas, tus visiones, tus proyectos, tus anhelos, todo aquello que quieres llevar a cabo, con lo que sueñas, con lo que deseas, con lo que anhelas. El enemigo viene y quiere bloquear. Acuérdense que el domingo lo vimos, Juan 10:10a, ¿qué es lo que dice? El ladrón vino a robar, matar y destruir, a dañarte todo aquello, todo lo que habías venido construyendo, trabajando en equipo con Dios, lo que Dios venía planeando en tu vida, a lo que Dios te había llamado. El enemigo siempre va a querer traer eso. Nunca permitas que ninguna circunstancia en tu vida, por grande que la veas, porque entre más grande sea el gigante, más poderoso es Dios para quitarlo de tu camino. Entre más grande oigas y veas la tormenta,
Sencillamente, mayor tiene que ser tu clamor. Cuando tienes un problema pequeño, ¿cómo es tu oración? Muchas veces una oración pequeña. Es que eso es sencillo, esto, una oración de 5 o 10 minutos y salió. Pero cuando es algo ya un poco más grave, más complicado, no vas a invertir los 5 o 10 minutos que invertiste antes. Ya sabes que tienes que doblar rodilla y que tienes que gastar muchísimo más tiempo para poder llevar a cabo aquello que quieres pedirle a Dios, que quieres llamar la atención de Dios de una forma totalmente diferente. Por eso, no dejes que ninguna circunstancia te traiga esterilidad. Todo lo contrario, ora siempre pidiendo a Dios fertilidad sobre tus proyectos, sobre tus sueños, sobre tus metas, sobre tus visiones, sobre el hogar de tus hijos. Siempre hablar la fertilidad de Dios. Como le decía a mi esposa en estos días, a mi hijo y a otras personas, ella viene orando por el esposo de Valentina. Y cualquiera dirá, pues, con 11 años y ya orando. Hay que declarar fertilidad. ¿Fertilidad qué es? Ir abonando el campo o la tierra del plano espiritual. Queremos ver grandes cosechas, soltemos grandes semillas. ¿Grandes semillas qué? La palabra. Grandes declaraciones. Soltar fertilidad sobre la salud, sobre que nuestros hijos, nuestros nietos estarán en los mejores colegios, en las mejores universidades. Ahí es donde tenemos que, en lo posible que nos queda a nosotros. Lo imposible lo hará Dios. Y muchas veces dirán, no, pero ¿cómo? Las circunstancias, muchas veces puede ser otro enemigo externo que tenemos. Porque muchas veces lo que vemos, no, ya viene a ser un limitante. No, pero yo cómo voy a pensar en esta universidad para mi hijo, para mi hija, si ni siquiera tengo cuenta, que no tengo eso, me falta lo otro. Pero si estás confiando en Dios y estás esperando a que Dios actúe lo sobrenatural, que haga lo imposible, ahí es donde tu fe tiene que cambiar. La plenitud de Dios va a venir sobre tu vida y Dios va a completar su propósito. Es el propósito de Dios, no es nuestro propósito, no es nuestro plan, no es nuestro diseño. La palabra de Dios sí dice que Él concede los deseos, los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque todos aquellos deseos, sueños, peticiones, anhelos de nuestro corazón siempre están alineados al plan de Dios, al mover de Dios y para la obra de Dios. Por eso, Dios va a completar su propósito en ti. Pídele a Dios que te revele quién eres tú. ¿Alguna vez le has pedido eso a Dios? Muchas veces hacemos la oración de la abeja. Señor, mírame, dame, ofréceme, pero decirle a Dios, Dios, revélame quién soy yo, y es necesario para poder entender el plan de Dios y lo sobrenatural de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Para qué es? Para que entiendas y comprendas el potencial de Dios que hay en ti. Y una vez más te digo, el Señor me sorprende, porque yo inclusive le dije el lunes que llegué, le dije a la pastora que estaba hablando de que el mismo lunes el Señor me dio esta palabra y me dio la del domingo. Pero hoy que estaba repasando esta, y lo que dice aquí realmente es casi el resumen de la prédica del domingo. Pero tampoco quiere decir eso que se va a perder la del domingo. Dice, pídele a Dios que te revele quién eres tú, que te descubra
o te quite el velo, que te revele el potencial que Dios ha depositado en ti. Comienza a ver el reflejo de quién eres tú. Esto es muy importante, esto es vital en nuestras vidas, para que Dios haga lo sobrenatural en nosotros. Nosotros, como personas, también entender y saber quiénes somos. ¿Quiénes somos como individuos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo más importante? Como hijos de Dios y en la presencia de Dios. ¿Estás delante del hombre? Es una cosa, pero estar delante de la presencia de Dios, ahí es donde cambia todo. Reflexión. Recuerda que para poder testificar del Dios al que tú le sirves y yo le sirvo, que ha sido el propósito que Dios ha querido en tu vida y en mi vida, es saber, entender y comprender, en otras palabras, tener muy, pero muy claro que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Cuando la tenemos clara que Dios es el Dios de lo imposible, es donde empezamos a ver los milagros, los prodigios, las señales, las liberaciones, las restauraciones y todo lo que llamamos sobrenatural de Dios. Vamos por favor un momentico para la promesa a Filipenses capítulo 1. ¿Estamos ahí, iglesia? Filipenses capítulo 1, versículo 6, y que nos gusta mucho este versículo. Estando persuadidos ¿de qué? De esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, todo aquello que sea imposible en tu vida, Dios lo va a cambiar, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es poder caminar en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad que tenemos quien pelee por nosotros, que tenemos quien haga lo imposible, que cada vez que tenemos una dificultad, que cada vez que tenemos una situación, podemos llevarla al altar. ¿Para qué? Para que sea Dios obrando en ella, actuando lo imposible. No sé si en esta hora de la noche tú tienes algo que has pensado o has creído que es imposible para Dios. Y en base a este tema, es bueno que lo medites, lo pienses y lo pongas en el altar. Vamos ahí donde estás, inclina tu rostro.